vamos a hablar primeramente y extensamente de la parte lingüística, en primer lugar, la parte de tipología y finalmente nuestra propuesta de traducción de Génesis 1:14 al 16. Entonces, aquí tenemos en la lámina número 3 la clásica escritura en hebreo, con ustedes observan esa cuarta palabra en letras en rojo que están allí, cuarta palabra empezando de la derecha. Lógicamente, recordamos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces tenemos la cuarta palabra, que es una palabra de 4 letras, que es la palabra del conflicto de todo este tema. La tradición tradicional de esto es: entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean de señales para tiempos señalados y para días, más o menos con algunas pequeñas variantes. Esto es lo que dicen todas las versiones, y así está escrito pues en la tercera edición de la Biblia textual. Sin embargo, el fragmento o un par de fragmentos de unos documentos de Qumran fechados 2 siglos antes de Cristo tienen esta palabra pero en el plural y han hecho la traducción de maldiciones. Nosotros nos hemos comunicado en estos días, hemos aprovechado, aparte de recibir abundante información de las personas que se oponen pues a traducir maldiciones en Génesis 1:14 y sus versículos sucesivos, advertencias, y también recibimos de algún lugar, no sé sinceramente de qué parte del mundo es, en inglés, se nos contestó nuestra consulta que hicimos acerca de la traducción de Meorot, pues como maldiciones, ¿no? Tal como está en Proverbios 3:33. Valga la pena recordar de que esta palabra solamente aparece registrada 2 veces en las Sagradas Escrituras, nada más, y esa está en Génesis 1:14 y en Proverbios 3:33. Esto es, me refiero al texto masorético. En Proverbios 3:33, estoy en la lámina 6, ha sido traducido como Meherat, que son el singular de maldiciones. La maldición de Yahvé está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y Mejorot, como lumbreras, ha sido traducido así en Génesis 1:14. ¿Por qué? Porque se adjudican las vocales. Entonces estas vocales pues están puestas, estoy en la lámina 7, las vocales son las que designan el valor de la palabra en el texto masorético. Pero nosotros tenemos que recordar que originalmente el texto no tenía vocales. Es más, estaba escrito en el paleo hebreo. Este es el cuadrado arameo que se hizo a partir del siglo V antes de Cristo. Pero todos los textos bíblicos, hasta Esdras y Nehemías, pues estaban en paleo hebreo. Entonces, esta palabra que ustedes pueden ver en la lámina 7, que es exactamente igual, son 4 letras, pues tiene el significado que le asignan los masoretas. Volviendo al tema de la lingüística, pues aquí vemos esta palabra en la cual ha sido traducida luminarias, que dicen que proviene de la raíz luz, de la raíz or. Allí tiene usted Aleph, Bab y Rosh. Y entonces esas 3 letras, ellos dicen que proviene de esa raíz, pero eso no es cierto, eso no es verdad. La raíz de luminarias es la segunda palabra que ustedes tienen abajo, y ustedes pueden ver que a esa palabra, esa sí es luminarias, y tiene una letra más. Y esa sí produce la raíz de or, que es luz, pero no la de arriba. La de arriba produce la raíz. Vamos a ver primero la de luminarias. Fíjense ustedes que se recuerdan que yo les comenté, pues les transmití que son 3 letras las que
tres consonantes las que forman pues allí la raíz. Y ahí tienen ustedes esa raíz formada en luminarias, pero no en la otra palabra. Ahí tienen ustedes el Aleph, la Bab y la Rosh, y están allí como raíz de la palabra luminarias, que es la raíz Or, O-R. Pero esta no, esta es maldición. Esta es maldición de la raíz Arar, donde está allí el Aleph, la Rosh y la Rosh, son dos. Y entonces de esa se forma la palabra maldición. De manera que volvamos un momento a las palabras de los judíos, por favor, aquí en la opinión de los rabinos. Fíjense ustedes en la segunda línea, estoy de nuevo en la lámina número 9. Estas dos palabras son las mismas. Fíjense lo que ellos dicen. Esas dos palabras son las mismas, pero no se pronuncian igual. Ahora, ¿qué hace que no se pronuncien igual? Pues la inserción de vocales. La inserción de vocales. Porque la inserción de... Vamos un momentico, bueno, vamos a ver más adelante esto de la inserción de vocales. En la lámina número 20, fíjense ustedes, ¿qué hace que esa palabra se lea mejorot y que no se lea mejerat? Comparemos Génesis 1.14 con Proverbios 3.33. Las dos son iguales, pero fíjense ustedes cómo esos puntitos que están allí, signos diacríticos, hacen que la palabra diga una cosa o diga la otra. Bueno, aquí estos puntos pues son las vocales hebreas que fueron insertadas en el siglo X después de Cristo. Empezó el sistema vocálico en el siglo V y después de 500 años se consolidó. Y hablaba Adam Clark del sistema de puntuación, probablemente inventado por los masoretas. Eso es una realidad, eso es verdad, lo inventaron ellos. Es un comentario continuo que se inserta en el texto hebreo de la ley y los profetas. Sus puntos vocálicos, y yo diría de los salmos también, sus puntos vocálicos y acentos prosaicos y métricos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular. Por ejemplo, este que estamos viendo, en uno ponen maldición y en otro ponen luminarias. Quizá en ningún caso mejor que este se cumplieron las palabras proféticas de Jeremías en 8:8. ¿Cómo podéis decir la ley de Yahvé está con nosotros cuando la pluma mentirosa del shoferim la ha cambiado en mentira? Esto lo dijo 600 años antes, quizás 650 años antes de Cristo, el profeta Jeremías. Entonces, siempre con esto en mente y lo que hemos venido diciendo, pues tenemos que avanzar en nuestro estudio. Por eso la Septuaginta, el estudio de la Septuaginta es tan importante, la evaluación de la Septuaginta. Ya lo vimos nosotros, cómo cambia el significado, cómo tiene un significado más lleno que acompaña a Génesis 1.1, 1.2 y en adelante, hasta Génesis, creo yo, hasta el 17, el capítulo 38 de Job. Entonces, pero esto traducido, tomando como texto básico la Septuaginta, exceptuando uno o dos preferencias que hemos tenido respecto al texto masorético. Muy bien, pasamos entonces de nuevo. Ahora vamos a entrar en el documento de Qumran que produjo toda esta discusión, ¿no? Este es el 4Q7, como ustedes recuerdan, y el 4Q10, de los cuales ya dimos una información histórica y también cómo se llegó a hacer el trabajo de paleografía y se llegó a traducir, y cuyo traductor pues hemos estado hablando. Yo no sé si les terminé de contar que él nos dijo que en efecto allí debe leerse maldiciones, pero que no me recomendaba que yo escribiera, que yo pusiera en una Biblia la palabra maldiciones, que debo traducir luminarias. No me dio ninguna otra explicación, solamente la recomendación, pero sí también la afirmación de que eso
quiere decir o significa maldiciones, la persona que lo hizo. Fíjense ustedes la diferencia que hay, porque también la palabra luminarias aparece, ¿no?, en la Biblia, no es que no aparece. Y allí nosotros tenemos, en Q10, pues tenemos maldiciones, y la palabra luminarias aparece, fíjense ustedes, con la Bab, pero desplazada hacia la derecha una letra. No es la misma la palabra, son dos cosas distintas. Esto es importante también. No es que la palabra luminarias no exista. Entonces se nos dijo, pues también otro erudito nos dijo que la palabra, en efecto, la palabra es maldiciones, pero debería ser luminarias y que presumiblemente está mal escrita. Volvemos a la lámina 31, donde ustedes pueden ver que la palabra maldiciones y luminarias son dos palabras diferentes totalmente. Entonces lo que dicen es que el desplazamiento de la Bab debió haber ocurrido en la palabra maldiciones, pero en realidad era la palabra luminaria. Claro, esto es muy interesante de oír, ¿no? Y uno puede con paciencia oír esas explicaciones, pero no pasa de ser una propuesta especulativa totalmente, porque la verdad es que la palabra es la que es, las cosas son lo que son y no otras. Entonces yo puedo pensar de que se alteró una letra o se obliteró una letra, sí, pero esto lo puedo suponer, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice maldiciones, no dice luminarias. Entonces, aquí también lo volvemos a tener en la página 32, la palabra maldiciones, con la Bab que le da el plural. Otra cosa, por ejemplo, que los rabinos afirman es que esa Bab no es necesaria para fijar singular y plural, porque eso se puede hacer de acuerdo al contexto también, bajo unos sistemas que ellos tienen. Pero esos sistemas, repito, fueron inventados en la Edad Media, y eso es el resultado de unas larguísimas discusiones, interminables discusiones de los judíos, que nosotros sabemos cuál es la opinión del apóstol Pablo en todo esto, ¿no? Entonces, es muy poco, muy limitado la autoridad que pueda traer esto al texto bíblico para hacer el trabajo que Dios nos ha encargado. En Génesis 1:14, en el texto masorético, encontramos allí Mejorot, las lumbreras, pues porque le adjudicaron el texto completo del versículo 14 en Hebreos, lo tienen ustedes allí, y con una traducción literal que se parece mucho a la traducción que nosotros pues hemos fijado en nuestra tercera edición. Entonces allí está como lumbreras. Ahora vamos a fijarnos un poco en este cuadro de palabras luminarias que vamos a hacer en una exposición completa, total, desarrollo total. Primero vamos a ver las palabras que registra el texto masorético con su respectiva raíz, y después vamos a compararlo con los dos documentos de Qumran para un análisis comparativo de tres documentos, texto masorético, Qumran, y vamos a analizar esto para llegar a la conclusión final. Es bueno significar que nosotros hemos hecho este trabajo haciendo una valoración del texto de la Septuaginta. Encontramos, por ejemplo, que en el versículo 14, el texto de la Septuaginta tiene una adición que hemos resaltado en rojo, que es para iluminación de la tierra, ¿sí? Para iluminación de la tierra, que eventualmente nosotros hemos evaluado como una adición que nos ha hecho preferir el texto más corto registrado en el texto masorético. Pero sin embargo sí quisimos ponerlo allí, ¿no? Después de esa adición no tiene grandes diferencias, no plantea grandes diferencias. Pudieran evaluarse algunas preposiciones de una forma mucho más
exacta. Nosotros sabemos que las preposiciones griegas siempre conllevan una mayor exactitud que las preposiciones hebreas, y esto no pocas veces nos ha sido de inestimable ayuda. Entonces aquí tenemos el versículo número 15, el que sigue, donde está allí la palabra lumbreras, lim orot. O sea, allí está, sí, perfectamente la primera letra, no la hemos marcado, la primera letra no la hemos marcado por cuanto es simplemente la preposición para. Entonces allí pues tenemos lumbreras y se registra la diferencia entre maldiciones arriba y lumbreras abajo. Y tenemos en el versículo de la Septuaginta tampoco grandes diferencias, ni podemos destacar, pues hay cosas que son muy, muy distintas, como en el caso del capítulo 38 de Job, que aparece allí la piedra angular, la terminación o la hechura de las estrellas, etcétera, que no está en el texto, no aparece en el texto masorético o en la descripción de Génesis, y que nos puede ayudar, y en otras muchísimas partes que va a llevar y que hemos estado trabajando estos últimos 5 años en el análisis crítico del texto masorético con el uso de la Septuaginta, el Pentateuco samaritano y los documentos de Qumran, que muchos de ellos le dan la razón al texto griego de la Septuaginta. Bueno, ya visto esto en la lámina 40, pasamos ahora a la 41 y vamos al versículo 16, donde tenemos la primera palabra, que es una palabra que nos habla de hacer o de constreñir. Eso está en el ya lo vamos a ver detenidamente más adelante. Y después está aquí la palabra ha-mejorot, las lumbreras, pero fíjense ustedes cómo está allí las 4 letras. Están maldiciones, no están lumbreras. Sin embargo, allí las traducciones de todas las versiones de la Biblia usan la palabra luceros, lumbreras, luminarias, en fin, cualquiera de esas, ¿no? Y también está ha-major, la lumbrera, esa sí es lumbrera, y la ha-major, abajo, o sea, habla de la lumbrera mayor o la lumbrera menor o grande o pequeña, y aquí sí que es lumbrera. Fíjense ustedes, ahí sí tiene la vav para indicar que es una lumbrera. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la primera, ha-mejorot. Son 2 palabras distintas. Entonces, tenemos eso también registrado aquí en la lámina, lo vamos añadiendo y pasamos ahora a la parte de la raíz, donde se trata, pues se le ha asignado un plural cuando pudiera ser un singular también, y el singular, pues que está 2 veces registrado en el versículo 16, pero todos le aplican la raíz or, aunque el primero de los casos de Génesis 1:14 y el primero del registro del 16 no tienen la raíz or. Entonces ahora pasamos a la lámina 44, cotejamos de nuevo la Septuaginta en el versículo 16 y tampoco tenemos ninguna información importante que pudiera pues traer luz a una posible traducción ecléctica. Adelante. Entonces vamos al análisis ahora de los papiros, de los fragmentos estos, uno el 4Q10 y el otro el 4Q-Gen-K, y ahí tienen ustedes las fotos en microfilm de lo que es el primer fragmento y después la parte, digamos, que se aplica de rayos infrarrojos para tratar de, bueno, como en efecto se hace con éxito, la paleografía para entonces lograr su lectura en el hebreo. Lo hemos transcrito aquí en la lámina 49. Hemos hecho este texto en letras
verde claro y verde oscuro. La verde oliva, por así decirlo, la más oscura, representa o es el texto de los documentos 4Q10 y 4Q-Gen-K. Y la otra es unas adiciones que se hacen al texto para dar la idea dónde está ubicado, dónde está ubicado. De aquí nosotros vemos que hay unas palabras que son las palabras maldiciones y la otra que eventualmente pudiera ser la palabra maldiciones, pero tiene esta parte que le falta. La primera, que es la preposición. Entonces allí ya hay una duda en eso. Y también cuando nos vamos al versículo 16, vemos que al principio tiene esta posible raíz, pero sin embargo le falta la parte de completarlo. En el versículo 16 no solamente que están esas dos letras, sino que es lo único que tiene de ese versículo. Entonces es muy poco lo que se puede lógicamente utilizar, ¿no? Entonces allí lo que a nosotros nos interesa, que está en el primer segmento, estoy en la lámina 51, aquí en el 4Q10, la palabra que está en Génesis, estoy en la 52 ahora, en Génesis 1:14, donde vemos la palabra, pues, maldiciones en plural, y después en Génesis 1:15, esta palabra que pudiera ser maldiciones o pudiera ser, como tiene el texto masorético, lumbrera. Entonces, como eso está en un estado un poco deteriorado, entonces esto también nos ha llevado a aceptar pues el registro del texto masorético antes. Pero lo que definitivamente tenemos que aceptar es la parte de Génesis 1:14 con esa clarísima, registro de maldiciones en plural, toda vez que nosotros hemos aceptado que esa primera palabra, que está registrada dos veces en el texto masorético, pues significa maldiciones y no significa lumbreras y maldiciones. Adelante. En el caso de este otro documento, del 4Q7 o del 4Q-Gen-G, tenemos esta preciosa lámina aquí, número 58, también que permite pues su estudio paleográfico de una manera muy, muy clara, gracias a los avances de estas fotografías que son recientes, ¿no? Se ha hecho un trabajo extraordinario y aquí está en la lámina 59 la transcripción del fragmento que ustedes pueden ver allí, pues las veces que aparece la palabra y que en algunos casos, pues lógicamente, no conforman la palabra completa y hemos tenido que evaluarla conforme a lo que está, ¿no? Entonces, aquí en la lámina 60, pues, están registradas las palabras maldiciones, luminarias, debidamente, excepto en la parte aquella final del versículo 16, que no podemos determinar cuál es, porque la lectura solamente está, digamos, en la parte, como dijimos, en verde oliva. Todas las palabras registradas entre corchetes, pues, son adiciones que el paleógrafo le ha puesto para ubicar el texto. Muy bien, eso nos da el Q7, pues nos amplía la lámina y tenemos pues las partes en donde funciona tanto como maldiciones como lumbreras, ¿no? Ahí lo vemos en el 16 en el singular. Todo esto, que obviamente es bastante difícil de entender para quien no domina el hebreo o para quien no sabe hebreo, ustedes podrán verlo y repasarlo las veces que ustedes crean necesario, pero los vamos a explicar debidamente en la traducción que hemos hecho de estos versículos. Simplemente estas son evidencias. Estoy en la lámina 68, es la lámina completa, donde analizan, como les expliqué al principio, los tres tipos de texto. El texto masorético, el
documento de Qumran 4Q7 y el documento de Qumran 4Q10, que también es de Génesis. Entonces, allí vemos el resultado de todo esto, la palabra y sus raíces y cómo deben ser evaluados. Adelante con la próxima lámina. Vamos a continuar ahora para dar término a la sección de lingüística con la lámina 69, y yo quería llamarles una vez más la atención sobre esto, que es algo muy sencillo y que les ruego que ustedes usen el sentido común. La primera palabra es maldiciones, o maldición, porque no tiene la bab que debería ir en el cuarto lugar. Allí, en el cuarto lugar, debería ir para fijar el plural. Y en la palabra de abajo tenemos luminarias. Ustedes ven que son la de arriba 4 letras, la de abajo 5 letras. Lo que se aduce es que esto es una palabra que está registrada así, pero que debía estar registrada asá. Entonces, ¿cómo luchar contra semejante propuesta tan subjetiva de decir, mire, lo que pasa que esto estaba originalmente en el texto como luminarias y en algún momento de copia se cayó esta letra y se obvió esta letra, se omitió y entonces apareció así, pero en realidad lo que significa son luminarias por el contexto. Nosotros vamos a hablar del contexto, porque sí, los judíos tienen, los rabinos, los masoretas, tienen una apreciación contextual, pues nosotros por el Espíritu Santo y también con la ayuda inestimable del registro del Nuevo Testamento, también creemos tener un contexto, creemos que es el verdadero contexto el que les vamos a mostrar a continuación. Entonces yo voy a pasar a la lámina 70, que nos habla de una historia en el capítulo 4 de los jueces de Débora y Barak. Estos son el capítulo 4 y el capítulo 5 de jueces. Y vamos a darnos cuenta allí, quiero hacerles notar una diferencia extraordinaria en el recuento histórico de lo que pasó. Anótenlo ustedes, por una parte, pongan en un papelito una división. En una parte ponen el recuento histórico, la historia de lo que pasó, y vamos a compararlo con la profecía de Débora respecto a ese evento histórico y en el momento en que tuvo lugar ese acontecimiento. Entonces, vamos a ver. El texto nos dice, pero después que murió Ahod era uno de los jueces de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Yahvé los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Entonces ahí tenemos Azor, la ciudad de Azor, que quedaba bien al norte, cerca de la frontera con el Líbano. Después venía el mar de Galilea, había un pequeño mar allí, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que ahora ya no está más, ha sido secado, se secó. Y después venía el Jordán, que caía en el mar Muerto, allí lo tenemos a la derecha. Bueno, este Yabín era un rey, el príncipe de cuyo ejército era Sísara, que moraba en Aroset Goín. Aroset Goín es un sitio identificado en los mapas, no como una región, como algunos pretenden hacerlo, sino como una ciudad o un caserío, un pueblo, una aldea, no sé, de los gentiles. Estaba allí, pues, cerca del río que desemboca más o menos en la actual ciudad de Haifa. Entonces allí vivía Sísara, que era el príncipe o el capitán del ejército del rey Jabín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé porque aquel tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Entonces estos carros pues eran, yo creo que más bien no tanto del rey Jabín, sino de Sísara. En aquel tiempo juzgaba en Israel Débora, una profetisa mujer de Lapidot, y se sentaba bajo el palmar de Débora
entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara. En la lámina 74 ustedes podrán ver dónde es que habitaba, dónde es que estaba esta profetisa de Dios, Débora, y allí entre Betel y Ramá, pues ella pues se movía en esa zona, ¿no? Sin embargo, aunque Barak, Dios iba a levantar a Barak como juez de Israel, en esos momentos ella era la que juzgaba a Israel a través de ese don de profecía. Seguramente los exhortaba a través de la profecía. Entonces dice ella, Débora, hizo llamar a Barak ben Abinoam desde Sedes Neftalí y le dijo: ¿no te ha ordenado Yahvé, Dios de Israel, diciendo: anda, avanza hacia el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Estoy en la lámina 76. Entonces ya se nos empieza a mostrar dónde es que se va a desarrollar la batalla entre Sísara y Barak. Y ahí lo tenemos nosotros en de Sedes Neftalí, donde vivía Barak, y el sitio donde pues vivía Sísara, y donde se va a desarrollar posiblemente el combate entre Barak y Sísara. Eso es muy importante. Allí tenemos un río determinado en la lámina 78 que también es mencionado y tiene que ver con todo este proceso de la batalla. Y yo atraeré a Sísara, príncipe del ejército de Yabín. Recordemos que es Dios que le está hablando a Barak. Entonces dice: y yo atraeré a Sísara, príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y con sus multitudes, al arroyo de Sisón, y lo entregaré en tu mano. Y Barak le respondió: si tú fueras encaminada conmigo, entonces iré, pero si no fueras encaminada conmigo, no iré. Creo que Barak en ese momento lo que pretendía pues era tener una confirmación de la certeza de la profecía, ¿no? Y dijo: bueno, tú me tienes que acompañar, si esto es así, proviene de Dios, ¿no? Ella le dijo: ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en mano de una mujer. Entonces, bueno, detenerse aquí un poquito, porque muchos intérpretes dicen que la mujer es Débora, pero la mujer no es Débora, sino la mujer, ya vamos a ver adelante, que en manos de quién entregó Dios a Sísara. Habiendo sido levantada Débora, es muy importante la voz pasiva, porque quiere decir que Dios la levantó, no se levantó, sino habiendo sido levantada. Esto es importante, es una especie de confirmación de que la profecía venía directamente de Dios, ¿no? Fue encaminada, otra voz pasiva, con Barak a Sedes. No es que se encaminó, sino que fue encaminada por Dios, fue levantada por Dios, todas las cosas haciéndolas nuestro bendito Dios aquí a favor de su pueblo. Fue encaminada con Barak a Sedes, y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres que siguieron sus pasos, y Débora subió con él. Muy bien, entonces ahora pasamos a la lámina 80, y nos da un pequeño paréntesis de un tal Eberseneo. Dice: Eberseneo había sido separado de los ceneos, descendientes de Obab, suegro de Moisés, y había ido desplegando sus tiendas hasta el encinar de Saanaim, que está junto a Sedes, y se le informó a Sísara que Barak ben Abinoam había subido al monte Tabor. Y Sísara reunió todos sus carros, porque tenía 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que lo seguía desde Aroset Goim hacia el arroyo de Sisón. Allí entonces emprenden el camino desde Aroset Goim, que tenemos el mapa en la lámina 81, y suben hacia el monte Tabor, hacia la falda del monte Tabor,
Y fíjense ustedes lo que sucede. Entonces dijo Débora a Barak: levántate, que este es el día que Yahvé ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido ya Yahvé delante de ti? Y Barak bajó del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Yahvé destrozó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, bajándose del carro, huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Quiere decir que los terminó de derrotar en el pueblo de Sísara, en Aroset Goín, y bajó y los estuvo persiguiendo desde el monte Tabor, desde la falda del monte Tabor, hasta Aroset Goín. Sin embargo, Sísara, fíjense bien ustedes, estoy en la lámina 82, ahora, Sísara pues había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, o sea, en vez de ir para su casa, él se fue en dirección contraria, se fue hacia donde vivía este hombre que tenía paz, eran amigos, pues entre el rey Yabín de Azor y la casa de Heber Ceneo, eran amigos. Entonces dijo Sísara: bueno, yo me voy hacia el otro lado, porque si me voy hacia el pueblo donde pertenezco, pues voy a perecer allí, porque me van a matar junto con mi ejército. Entonces se fue para el lado contrario. Esto es muy importante. Y entonces dice que le salió esta mujer llamada Jael al encuentro de Sísara. Jael era la mujer de Heber. Y entonces, cuando le salió, pues eran amigos. Y entonces le dijo: entra, señor mío, entra aquí, no temas. Entonces él entró en la tienda de ella, y ella lo cubrió con una manta, y él le dijo: dame, te ruego, un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. ¿Por qué le dio leche? Porque la leche, cuando una persona está cansada, hace dormir, produce un sueño profundo. Hay muchas personas que se toman siempre un vaso de leche antes de irse a dormir. Le pidió agua, ella le dio leche, fíjense ustedes. Y él le dijo: quédate en la puerta de la tienda, y si alguno viene y te pregunta y dice: ¿hay alguien aquí?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y tomando un mazo, el mazo era ese mazo grande que utilizaban para clavar las estacas para fijar las tiendas, para que no se las llevara el viento. Entonces eran unas estacas grandes, eran unos palos grandes. Y entonces, tomando un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente. Y así murió. Y así fue que entregó Dios en manos de Jael la gloria de esa batalla, y no se la entregó a Barak. Entonces nosotros ahí tenemos dónde es que murió en el mapa, por eso hemos preparado estos mapas, porque ahora vamos a compararlos con la profecía de Débora. Entonces, del 5:19 al 23, esta es la profecía de ella, ¿no? Dice: llegaron los reyes y se alinearon para la batalla. Combatieron entonces los reyes de Canaán en Tanac, junto al agua de Megido, sin poder tomar botín de plata. Desde los cielos se alinearon las estrellas, desde sus órbitas combatieron junto con Sísara. El arroyo de Sisón los arrastró, arroyo antiguo, arroyo de Sisón. Marcha con poder, oh alma mía. Entonces fueron debilitados los cascos de los caballos por el continuo galopar de sus poderosos. Maldecid con maldición a Meroz, ha dicho el ángel de Yahvé. Maldito todo el que la habita, porque no acudieron en ayuda de Yahvé, en ayuda contra los poderosos. Esta profecía poética de Débora
la mayoría de intérpretes lo tratan de adaptar al acontecimiento histórico que les he narrado y que hemos puesto pues en los distintos mapas, hemos ido añadiendo allí. Pero fíjense ustedes que después habla de la profecía sigue y habla de las 9 tribus adicionales de Israel y tantas cosas que se alejan de la realidad de lo que pasó, de los acontecimientos, porque allí no había reyes, había un rey que era el rey Jabín y ni siquiera fue a la batalla. Allí no había, entonces cuando vemos el asunto de una de las cosas que nos llamó la atención de esto, porque lo estábamos revisando no por este motivo, sino estamos revisando pues distintas partes de la palabra de Dios para la cuarta edición y las comparamos siempre con el texto de la Septuaginta. Y entonces cuando llegamos aquí, si ustedes ven en todas las Biblias, sale que desde sus órbitas combatieron contra Císara. Dice que las estrellas de los cielos combatieron contra Císara. Pero en realidad la preposición es junto o con, pero la que es más fuerte es metá en griego, porque la preposición metá es junto con, es a favor de, no es contra, contra sería anti. Entonces esta preposición es muy importante. Yo no he encontrado todavía ni en inglés ni en castellano ninguna Biblia que diga que luchan a favor de Císara, junto con Císara. Todos dicen que luchan contra Císara, pero no es eso lo que el texto sagrado dice, ni en el hebreo ni en el griego. Entonces allí lo primero que nos llamó la atención es esto. Otra cosa interesante que encontramos es la similitud en el texto de la Septuaginta, que los reyes se alinearon. Y fíjense ustedes que viene una cuestión bastante similar, se alinearon las estrellas. Se alinearon los reyes y se alinearon las estrellas, junto con Císara, para ayudar a Císara. ¿Quién ayudó a Císara? Pues las estrellas. Las estrellas. Entonces aquí lo que se trata, porque es imposible que un arroyo los haya arrastrado, eso es un arroyo, es un torrente, es una quebrada, eso es una cuestión que no lleva mucha agua, no se crea que son las cataratas del Niágara ni nada de eso. Eso es una cuestión totalmente simbólica. Arroyo antiguo, arroyo de Sison. Marcha con poder, oh alma mía. Entonces fueron debilitados los cascos de los caballos por el continuo galopar de sus poderosos. Y viene aquí una cuestión muy importante, el asunto del topónimo Megido. Megido es, el lugar Megido es Armagedón, que es en hebreo la planicie de Armagedón, donde esa es el sitio, Megido es Armagedón, es igual a Armagedón. Entonces por allí ni siquiera pasaron, ¿me comprende? Y en agua. Entonces esto nos hace llevar a nosotros directamente a el Salmo número 2. Oigan bien, ¿por qué se enfurecieron las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense ustedes, van a pelear los reyes de la tierra. ¿Dónde van a pelear? Pues muy sencillo, en Megido, en Armagedón. ¿Y dónde está el asunto de Armagedón? ¿Qué es lo que va a pasar en Armagedón? Pues va a pasar el Salmo número 2. Fíjense ustedes cómo se nos lleva esta profecía a su cumplimiento en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, y de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas,
los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en un lugar llamado Armagedón. Dice después, y los reunió en un lugar llamado Armagedón. Entonces vamos a ver aquí que tenemos que pensar que esos tres espíritus inmundos como ranas, ¿por qué son tres? Porque determinan los tres puntos cardinales que faltan por determinar. El punto cardinal determinado por el dragón, la bestia y el falso profeta, que son la Trinidad satánica, por así decirlo, de Apocalipsis, en donde el dragón, Satanás, trata de tomar el lugar de Dios Padre, el anticristo, la del Hijo, y la del falso profeta del Espíritu Santo. Esta trilogía satánica ocupa el lugar de Occidente. Entonces nosotros tenemos allí, en esas tres ranas, que espíritus engañadores salen primeramente para engañar a los reyes de Oriente, para secar el río Éufrates para que esté preparado para la invasión de los reyes de Oriente. Después viene Gog y Magog al sur, y después la fuerza de todos esos reyes cananeos que vienen desde el sur. Entonces estos se forman los cuatro vientos de la tierra para que estén preparados para la gran cena de Dios, porque allí se juntarán los buitres. Entonces, todo esto es una preparación satánica, y por eso volvemos donde se alinean las estrellas. Fíjense ustedes cómo funciona esto, ¿no? Se alinean las estrellas, se alinean los reyes, y entonces combaten junto con Císara, que es un símbolo del poder humano, que se cumple en el texto del Salmo que acabo de leerles. ¿Por qué se enfurecieron las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra, y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos. Fíjense usted cómo fueron reunidos. Acabamos de leer en Apocalipsis, contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces después ustedes pueden leer la continuación del Salmo número 2, cuál es el resultado de esa presunción, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo funciona este asunto de, antes de entrar en Meroz, de analizar maldecid a Meroz, vamos a ver aquí, a meditar en esta súbita maldición que el ángel de Yahvé hace. Entonces dice: maldecid con maldición a Meroz. Ha dicho el ángel de Yahvé: maldito todo el que la habita. Este Meroz, inmediatamente todos los comentaristas, los estudiosos bíblicos tratan de ubicar esta ciudad en alguna parte, pero la verdad es que Meroz es un apax legomenon, esto es que aparece una sola vez en el texto sagrado y que no está en ninguna. O sea, la única forma de determinar de qué nos habla esta súbita y airada propuesta de maldición para este sitio, porque dice el que la habita, es un sitio, es el análisis etimológico de la palabra, no queda otra. Que Meroz proviene de un verbo árabe que significa ocultar, y del verbo hebreo que también tiene la connotación de eres, que es eretz, tierra, de tierra, ocultar, de tierra. Entonces, vamos a ver aquí donde la palabra presenta un agente de lugar, es un sitio que nos determina exactamente que se refiere a un lugar. También señala un participio, esto es una voz activa que está señalando un tiempo continuo, el participio. Y entonces, esta Meroz es una contracción de la palabra Meroz, y también que quiere decir lugar de extracción, de donde sale, un lugar de extracción.
Entonces, para nosotros, esto está muy claro, que Meroz es simplemente ese cosmos de la iniquidad. Es el cosmos de la iniquidad al cual dice el ángel de Yahvé, maldito todo el que la habita. Este Meroz es ni más ni menos que eso, esa expansión donde Dios puso todas esas maldiciones para que, siendo constreñidas en las estrellas, siendo, la palabra es, en inglés es squeeze, es press, quiere decir comprimidas dentro de. Entonces esto pues es lo que nos va mostrando esta maldición que propone el ángel de Yahvé en el libro de los jueces. Maldecid con maldición a Meroz, maldito todo el que la habita. Y Meroz también quiere decir refugio, ¿no? O guarida. Adelante. Volvemos entonces con lo que propone la Biblia hebraica crítica, que es simplemente la palabra maldiciones, que se halló, según está registrado en un documento mucho más antiguo que el texto masorético, de hecho 1200 años más antiguo, y entonces hemos decidido pues insertar la palabra tal como la tiene ese documento valiosísimo, dos documentos, dos fragmentos, no uno, donde figura pues la palabra maldiciones. Vemos aquí la traducción, y dijo Elohim, hayan maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años. Esta traducción no se entiende sin el contexto inmediato, o sea, el que sigue. Y el que sigue no se entiende sin el anterior y sin el que le sigue. De manera que el versículo 14 tiene que ser leído antes del 15, pero el 15 tiene que seguir al 14. Nosotros lo hemos puesto por partes porque queremos darle pues una explicación versículo por versículo. Adelante con el próximo, versículo 15. Entonces son, en vez de para luminarias, son como luminarias. Ahí sí seguimos el texto masorético, no hay ningún problema. Sean como luminarias, porque el texto lo dice. Sean como luminarias. ¿Qué cosas sean como luminarias? Vamos a leer el contexto anterior. Y sean como luminarias en la expansión de los cielos. Exactamente. Dice, haya maldiciones, y esas maldiciones en la expansión de los cielos sean como luminarias. Es muy sencillo. Las maldiciones llegan a estar comprimidas en las luminarias, y estas luminarias brillan para brillar sobre la tierra. Este brillar sobre la tierra aquí ya no es más la tierra con T mayúscula, sino que pasa a ser algo maravilloso, que es la transformación de esas maldiciones que se meten en las luminarias para que las luminarias brillen sobre la tierra y anuncien. ¿Qué cosa van a anunciar? Anuncien la obra de Dios, la obra de Cristo, la gloria de Dios. Entonces estas sí brillan sobre esta tierra, la cual nosotros podemos ver, y es el testimonio de las estrellas, es el testimonio, es el evangelio en las estrellas lo que nos hace esto. Pero inicialmente todo proviene de un propósito de maldición, porque aquí hay un problema gravísimo que nosotros jamás podemos olvidarnos, que es Génesis 1:2. Génesis 1:14 está después de Génesis 1:2. Y el problema se presentó en Génesis 1:2. Y usted no puede entender esto a no ser de que mantenga vivo el recuerdo de lo que hizo el traidor, de lo que hizo el que violó el pacto, de lo que hizo aquel ser tan perverso que defraudó la confianza de Dios, que lo tuvo como querubín protector acabado en hermosura, y lo hizo perfecto. Entonces aquí, en el versículo 16, en vez de poner hizo, preferimos la otra, constriñó Elohim al Eftaf. Fíjense ustedes, constriñó Elohim al Eftaf dos maldiciones
Dos, ¿cuáles son? Bueno, para que estuvieran, las constriñó, las presionó para que estuvieran en la lumbrera mayor, pero fíjense ustedes lo que tiene antes, estoy en la lámina 111, aquí entonces nos empiezan los graves problemas, donde tenemos que pedirle a Dios ser muy espirituales, porque dice que la lumbrera era Aleph Tav, la mayor. No dice quién era la pequeña, pero nos imaginamos quién era la pequeña, porque ustedes saben que Aleph Tav y Lucero eran compañeros. Yo ya les he mostrado algunas partes. Por eso dice que Jesús, el Aleph Tav, fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros, porque él es hijo engendrado, mientras que los luceros son seres creados. Y hay una gran diferencia entre ser engendrado, ser hijo, y ser criatura. Entonces aquí, volviendo al tema del Aleph Tav, vemos que está la lumbrera mayor, es Aleph Tav. Y después la lumbrera menor, que gobierna la noche, y la mayor que gobierna el día. Muy bien, ¿por qué están en esto, no? Fíjense ustedes. Aleph Tav, estoy en la 112, fíjense ustedes que dice, la segunda y tercera palabra es la palabra de lo que hizo Dios por Jesucristo. Elohim Aleph Tav constriñó. ¿A qué? A que Aleph Tav recibiera una maldición. Muy bien, entonces, este Aleph Tav segundo se desprende ya de Elohim. Se desprende. Es como, bueno, si Elohim lo deja para que vaya a hacer una obra. Fíjense ustedes cómo lo plantea el Señor en la lámina 113. Miren, oigan con atención esto. Es Jesús orando, lámina 113. Jesús orando, dice al Padre, estas cosas habló Jesús, y al levantar sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Ahora, ¿qué notan ustedes de extraño en esta forma de oración? Pues que el Señor Jesús, que está hablando en oración con el Padre, primeramente no le dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, o para que yo te glorifique a ti, sino para que el Hijo te glorifique a ti. Empieza como una, digamos, una separación, y definitivamente separa el plan Jesucristo, el hombre Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, lo separa completamente y dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no dice, y a mí, a quien enviaste, como podría haber dicho, no dice, y a Jesucristo, a quien enviaste. Entonces aquí se desprende. Ahora, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Por qué dice la palabra, un niño nos es dado? ¿Por qué un niño nos es dado? Pues porque un niño tiene cuerpo, y porque el cuerpo tiene sangre, y porque la sangre tiene que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, de culpas, no se van las culpas. Entonces necesita un cuerpo, por eso dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero en el inicio, en la cabecera, en la cabecita del rollo está escrito acerca de mí, heme aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Quiere decir, tengo que venir yo a derramar mi sangre. Y entonces allí lo presenta a Jesucristo, al proyecto Jesucristo, al hombre Cristo Jesús, para que venga a hacer las paces de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, y las vuelva a unir de nuevo, porque estaban desunidas.
Entonces, así como nos lo dice el principio de Génesis, entonces, este Jesucristo, ¿cómo es que va a derramar su sangre? ¿De qué manera? ¿En qué forma va a morir? ¿Va a morir de un accidente? ¿Va a morir traspasado por una espada? ¿Va a morir de una enfermedad? Entonces vemos aquí los tipos, aquí entran los tipos, y este es el único tipo que vamos a presentar, pero es suficiente. Jesús dijo, creo que se lo dijo a Nicodemo, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces aquí vemos una cosa muy, muy importante, que es esa serpiente de bronce, porque le dijo Dios, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, y todo el que mire a la serpiente no sufrirá daño de la mordedura, porque habían caído en una trampa los israelitas y estaban siendo mordidos por la serpiente y el veneno estaba haciendo su efecto. Pero todo el que mire, dice, no sufrirá daño. Dice Jesús, todo el que mira y cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Entonces es una mirada de fe que se da, pero era necesario que esta serpiente maldita, fuera levantada y juzgada. Por eso el bronce no es plata, no es redención. Por cierto, en aquella mención, ¿se acuerdan ustedes de los reyes que no pudieron tomar botín de plata? Bueno, no tomaron botín de plata porque la plata es redención y no hay redención para ellos. Está destinado el más horrendo de los castigos. Recuerden esa parte que se me olvidó de mencionársela, pero no pudieron tomar el botín de plata. No es dinero, es plata. Y eso significa que los reyes jamás tendrán acceso o podrán tener acceso pues a la redención. ¿Por qué? Porque no les es dado arrepentirse y porque prefirieron pues el espíritu este de injusticia engañoso y se gozaron en la injusticia, ¿no? Bueno, pero volviendo aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta pues es nuestro contexto. Nuestro contexto es el contexto de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, con la absoluta certidumbre de que Dios nos ha llevado hasta este punto en la Biblia textual y nos va a dar la victoria en esto, entonces hemos traducido el versículo 16 así. Y Elohim Aleftaf constriñó dos grandes maldiciones. Podemos allí terminar de decir el concepto, para que estuvieran. Constriñó dos grandes maldiciones para que estuvieran. Eso lo vamos a aclarar en la nota, ¿no? Pero en el texto no podemos. En la lumbrera mayor, Aleftaf, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche, y las estrellas, que esto es otro error que tenemos que hablarlo, pero no en este programa, porque el corte que hicieron en muchas partes los masoretas, pues simplemente induce a malas interpretaciones. Esto ha sido demostrado por el profesor Emanuel Top, los cortes inapropiados que los masoretas han hecho de las distintas secciones de la Biblia. Bueno, esto es nuestra presentación, estoy ansioso por conocer sus opiniones, sé que hemos sido un poco fuertes en esto, pero están las láminas con las citas y ustedes podrán verlas con mucho, con detenimiento, después llegar a sus propias conclusiones.